buenos días, querido público televidente. Sean bienvenidos a su segmento Salud por Dos. Señores, yo estoy feliz. Usted sabe que estamos en el mes de octubre. No solamente celebramos la salud bucal, porque celebramos todo lo que es el Día del Odontólogo, sino también el tema del cáncer de mama, 19. Y teníamos pendiente traerle esta entrega, escuchar hablar de cáncer de mama de todo un profesional con muchísimos años de experiencia en el tema. Pero antes de entrar con nuestro invitado, yo quiero regalarles un verso de la palabra de Dios que se encuentra en 1 Corintios 15, 33. Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es como el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No se deje corromper. Si hay un amigo que se está por desviar, llévelo al carril del Señor nueva vez, pero no se deje corromper. Señores, gracias. Yo sé que ustedes reciben la palabra de Dios con el mismo amor que reciben la entrega de nuestro programa de salud. Señores, vamos a hablar y a recibir con todos nosotros a un doctor que tiene muchísimos años de experiencia y que fue recomendado por nuestro querido amigo el doctor Ramón Félix, quien es el director del Hospital Central de ese país, a quien le mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Así que yo quiero presentarle a todos ustedes al doctor Ramón Solís, quien es ginecólogo, cirujano, oncólogo, mastólogo también, doctor. Esto es un conjunto de experiencia que es difícil a veces localizarla en la misma persona, pero la tenemos aquí. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí con usted compartiendo informaciones que son de suma importancia para la población. Sí, señores, vamos a hablar del tema del cáncer de mama. Yo sé que ustedes han recibido mucha información ya y escucharla de parte de pacientes. Ahora vamos a hablar con un profesional de la salud, que es experto en la materia. Doctor, cuando hablamos de cáncer de mama, ¿cuáles son los factores de riesgo más prominentes ante esta tan catastrófica enfermedad? El cáncer de mama, entre todos los cánceres, ahora mismo es el cáncer más frecuente de las mujeres a nivel mundial. Y justamente este mes de octubre se celebra el día 19, es el día declarado como Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en alusión a las pacientes que lo padecen y con la finalidad de orientar a la población a la sensibilización, a llamar a la población mundial a la sensibilización, a los chequeos oportunos. En los factores de riesgo para cáncer de mama, teniendo en cuenta que el factor de riesgo, todo aquello que predispone a la aparición de una enfermedad, básicamente el factor número uno es ser mujer. ¿Por qué? Sí. Porque 99% de los cánceres se presentan en el sexo femenino, aunque sí, los hombres también pueden padecerlo con una incidencia de un 1%. Es decir que... Muy baja. Exactamente, un 1% de los hombres también pueden padecer cáncer de mama. Es decir que no solamente las mujeres también tienen que hacerse sus chequeos, sino que también los hombres están invitados a su autoexamen, porque tienen que conocer su cuerpo. Otro factor de riesgo es básicamente el inicio cuando una paciente tiene una primera menstruación a edad temprana y una menopausia tardía. Es decir, cuando las mujeres tienen una menstruación, su primera menstruación por debajo de los 12 años de edad es una edad temprana, y una última menstruación por encima de los 50 años de edad. Doctor, pero... Y se denomina que es una menopausia tardía. Y eso básicamente, lleva la explicación, es por una ventana estrogénica prolongada. O sea, se mantiene bajo el estímulo de los estrógenos, se dice por largo periodo de tiempo, en ese factor. Doctor, usted ha dado un dato muy importante y es el tema de la aparición de la
menstruación a temprana edad. Usted sabe que... Y menopausia tardía, ¿eh? Y menopausia tardía, pero le digo por el tema de las niñas que actualmente están todas formándose por debajo de los 11 años, doctor. Entonces hay una situación Sí, ahí. hay un porcentaje que sí se forma a esa edad. Lo único que sí es las que se forman por debajo de esa edad y tienen una menopausia tardía, hay que tenerlo como en cuenta que sí es Ambos un factor, okay. sí, Okay, sí es un perfecto. factor de riesgo. Perfecto. Básicamente, como le comentaba, porque se mantiene a un estímulo estrogénico prolongado, una ventana estrogénica prolongada, más de 40 años. Perfecto. Sí. Doctor, ¿cuáles de los cánceres que aparecen en las mamas? Porque la gente no maneja mucho terminología, pero ¿cuál de los cánceres es el más que usted puede considerar el más agresivo? Mira, antes de los estudios de las pruebas de biología molecular, teníamos los cánceres, el inflamatorio, pero ya luego de nuevos estudios que han venido surgiendo en los últimos años, con lo que son las pruebas de biología molecular, estudios de inmunohistoquímica, para clasificar los tumores, se ha visto que unos tumores que tienen receptores de estrógenos negativos, receptores de progesterona negativo y una proteína que se denomina ERB2 negativo, esos son los más agresivos. Esos son los denominados tumores triple negativos. Y el inconveniente de estos tumores es que responden a veces muy bien a los tratamientos neoadyuvantes a base de quimioterapia, pero tienden a recurrir también en corto tiempo. Entonces, Okay. esa es el inconveniente que tiene ese tipo de tumores, que son más agresivos. En cuanto a los demás factores de riesgo que me había preguntado, sí. No solamente la menarquia temprana y menopausia tardía, sino que también tenemos otros factores de riesgo. Haber tenido su primer hijo después de los 30 años de edad es otro factor de riesgo que está asociado. El sedentarismo, la obesidad es un factor de riesgo también que está asociado. También sabemos que la misma grasa tiende a producir mayor cantidad de estrógenos, aunque sea de baja calidad. La nuliparidad también son otros factores de riesgo asociados. La genética, aunque cuando hablamos de genética, no todos los cánceres van a ser genéticos, sino que apenas un 5 a un 10% se van a asociar con alteraciones genéticas, básicamente alteraciones o mutaciones en los BRCA, genes BRCA 1 y 2. Es decir que básicamente estos son los factores de riesgo. Pero hay factores de riesgo que pueden ser modificables, por ejemplo, claro, dentro de lo que se presenta. Sedentarismo, obesidad. Sedentarismo, obesidad, son factores de riesgo que sí podemos trabajarlo. Pueden ser modificables. También el alcoholismo y el tabaquismo también son factores de riesgo que están asociados a la aparición o con el cáncer de mama. Doctor, y en cuanto a algunos alimentos y productos químicos, le digo por una inquietud de la población, porque dice, no coma eso, que eso da cáncer. ¿Pudiéramos nosotros hablar de, aunque quizás científicamente no esté comprobado, entonces como usted toda ley en el conocimiento no va a emitir una información que usted no tenga totalmente comprobada, pero pudiera usted decir, porque siempre hablamos de cuidar nuestra alimentación. Siempre lo que se recomienda es una dieta saludable. Exacto. Es decir, una dieta saludable, frutas, verduras, cereales, evitar los alimentos, las carnes procesadas. Eso es lo que siempre se ha comentado. Es decir, que en ese sentido la dieta, eso sí es lo que podemos comentar. Perfecto, evitar la carne. Una dieta saludable. Perfecto. Sí. Doctor, ante un paciente diagnosticado con cáncer, ¿en cuáles estadios nosotros podemos tener un mejor pronóstico de vida? De decir, tranquila, esto es, vamos a luchar, vamos para adelante y esto es una batalla y la podemos ganar y la vamos a ganar. Esa es una excelente pregunta. Y yo digo que es una excelente pregunta porque ahí es donde tenemos el mayor reto.
Bien. Nosotros tenemos el reto de orientar la población, todos en conjunto, equipos multidisciplinarios, orientar la población a qué hacer para detectar tumores pequeños y primero para la prevención, que es donde entra lo que son los niveles de prevención, que el nivel de prevención primaria, Claro. nivel de prevención secundaria y terciaria. El nivel de prevención primaria es algo de lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo. Exacto, orientando educación. la población a qué debemos hacer para reducir los factores de riesgo que produce la enfermedad. Porque quizás no podemos decir que el cáncer de mama sea una enfermedad que podamos evitarla 100%, pero sí hay factores de riesgo que Podemos si controlar, claro. controlamos esos factores de riesgo, es posible que también la enfermedad se controle. Sí. Y ahí es un reto. Yo digo ¿por qué? Porque bueno, donde más tenemos problemas es que un 70% de los pacientes no llegan a estadios avanzados. Y ese es el problema. Tema. Ahora, ¿cuáles son los estadios que mejor pronóstico tiene y que nosotros que las pacientes tienen una mejor sobrevida, le va mejor? Es en los estadios 0, que es el carcinoma in situ. El carcinoma in situ es un carcinoma que se encuentra dentro de los conductos mamarios, es decir, no se ha diseminado, no ha infiltrado el estroma mamario, y ese es el estadio 0. Ese carcinoma tiene una probabilidad de curación. Podemos hablar en el estadio 0 de un 100%, porque Perfecto. A veces hasta con la excisión, lo que es la cuadrantectomía, resecándole el cuadrante de la mama y sin más tratamiento a veces, o en ocasiones, dependiendo del tamaño si es un in situ, el tamaño del tumor, pudiera agregársele también lo que es tratamiento con radioterapia y practicarle cirugía conservadora a la paciente, no necesariamente tener que hacer una mastectomía en este estadio, aunque en ocasiones en ese mismo estadio nos vemos obligados a hacer mastectomías, pero no mastectomías radicales, mastectomías simples. Son pacientes que se pueden reconstruir en el mismo tiempo quirúrgico, porque estamos hablando de un carcinoma in situ, lo único que si tiene un componente extenso, múltiples microcalcificaciones difusas en la mama, ¿entiendes? Multicentricidad, no podemos hacer una cirugía conservadora. Pero, exacto, en fin, es uno de los que mejor pronóstico tiene, es el que mejor pronóstico tiene, seguido de lo que son los estadio 1 y los estadio 2. Ahí están los mejores pronósticos en lo que son las pacientes que padecen cáncer de mama. En cuanto a la edad, doctor, a la aparición, ¿qué ustedes como profesionales del área, especialistas en el área, están observando? ¿Hay alguna incidencia de alguna edad? Porque antes hablar de cáncer de mama era hablar de una persona de más de 40, 50 años. ¿Y ahora han aparecido casos? Así es. La mayor edad está por encima de los 50 años de edad, ¿entiendes? Okay. Una menor proporción por encima de entre los 40 y 50, porque ya a partir de los 40 años, por eso es que se inicia la mamografía, porque ya inicia el mayor problema a partir de los 40 años de edad, pero la mayor incidencia entre los mayor a los 50 años de edad. Perfecto. Es decir, que esa es la situación, aunque no solamente en la edad, por encima de los 40 o los 50 lo van a padecer. Exacto. Tenemos un número de pacientes importantes. De 30. 30 años, y hasta por debajo de 30, que es la minoría, pero pueden presentarlo. Bueno, en relación a esto, la reflexión es que las pacientes deben de iniciar sus chequeos a partir de los 20 años de edad. Básicamente su autoexploración. A partir de los 25 años de edad deben tener autoexploración y examen físico, y a partir de los 40 años de edad ya deben de practicarse lo que son los estudios de imágenes para detectar tumores tempranos, tumores pequeños, básicamente con lo que es la mamografía. Aunque las pacientes que tienen familiares de primer orden, como lo que es madre, hermana, tía o abuela, deben de iniciar su chequeo básicamente 10 años antes de lo que su madre lo padeció. ¿Por qué? Porque son pacientes catalogados como de alto riesgo para desarrollar un cáncer de mama. En ese orden, doctor, yo he escuchado que los elementos diagnósticos sería una sonografía a temprana edad. Ahora, doctor, cuando hay una incidencia como la que usted refiere de un familiar cercano, ¿podría la paciente
requerir de un estudio, un análisis diagnóstico un poquito más profundo que la sonografía, irse a la radiografía y hasta hablar de una resonancia, doctor? Existe lo que son las pacientes que tienen los antecedentes familiares, madre, hermana, abuela, que son pacientes de alto riesgo, tía materna. Esos pacientes están indicados a lo que son, lo que son las determinaciones genéticas, básicamente de los BRCAs. Los pacientes tienen indicaciones de determinaciones de BRCA. Entonces, si esas pacientes se encuentran mutaciones en esos genes, son pacientes que pasan asesoramiento genético. Inclusive en ese grupo de pacientes está practicado siempre y cuando sea aceptado, porque las pacientes al final tienen la última palabra como paciente, lo que son las cirugías profilácticas reductoras de riesgo. ¿Entiendes? Y a veces las pacientes en esas que tienen esas mutaciones pueden salir operadas, mastectomía simple con conservación de piel y complejo areola-pezón, y se reconstruye inclusive con prótesis y salen reconstruidas de sala de operaciones. Ahora, siempre y cuando tengan esas mutaciones y bajo un asesoramiento del paciente, bajo una orientación de lo que él presenta y que el paciente lo acepte. Esas son cosas que el paciente siempre lo acepte. Claro. Ahora bien, hay pacientes que no tienen esas mutaciones, pero sí tienen factores, son de alto riesgo. Esas pacientes, si tenemos dudas, porque el tejido mamario es muy denso. Denso significa que tiene mayor cantidad de tejido glandular y poco de cantidad de tejido graso. Entonces, esas pacientes que tienen un tejido mamario denso deben de ser seguidas si la mamografía no le va a ser posible, porque la mamografía no llega hasta ese tejido denso. Entonces, en estas pacientes sí está indicado lo que es la resonancia magnética, que esa nos puede ayudar mucho, o el estudio de tomosíntesis, que realiza también un estudio tomográfico de las mamas a través de cortes milimétricos y nos da una mayor certeza. Bien. Pero, en fin, en las pacientes que no presentan estos factores de riesgo tan elevados, que no son de alto riesgo, ¿sí? Y se encuentran por debajo de los 35 años de edad, la sonomamografía nos ayuda mucho con ese grupo de pacientes. Perfecto, muy explícito el doctor. Yo espero que ustedes hayan captado esta parte. Doctor, si usted tuviera ahora presente una paciente con un diagnóstico positivo de un cáncer, ¿cuáles serían sus palabras? ¿Cómo apoyamos a ese paciente? Y de paso, doctor, ¿qué consejo a la familia? Porque yo sé que usted no es el psicólogo, porque esto es un paciente que se ve de manera multidisciplinaria. Pero ¿qué le diría a usted como cirujano oncólogo? Lo primero es que siempre que usted tiene un paciente con un cáncer de mama, la primera parte es apoyarse de su familiar más cercano. Usted no debe darle información, no es prudente darle como la información solo a él nunca. Usted siempre debe de invitarlo cuando le va a impartir, a dar el diagnóstico. El esposo, la madre, el padre. Que vaya alguien acompañado. Debe ir acompañado con alguien muy cercano. Y mientras más cercano, mejor. Bien. Sí, si puede ir con 2 familiares, mejor. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones usted le da las informaciones. Primeramente, el paciente, cuando comienzas a hablarle, por más sencillo que comience el preámbulo de la conversación, sobre el diagnóstico, comienza a bloquearse un poco. Sí, se bloquea. Y entonces no entiende bien de qué usted le está hablando. Pero si él anda acompañado, ¿entiende? Él le comienza a dar informaciones de la enfermedad que está presentando, y siempre ponerle una ventana que hay una esperanza para resolver. ¿Entiende? Siempre no olvidarse de eso. De ahí vienen lo que son las interconsultas, manejos multidisciplinarios, porque el tratamiento de esta enfermedad es multidisciplinario. Yo digo que es multidisciplinario desde que uno recibe a la paciente por primera vez para practicarle la biopsia, porque el patólogo a veces, la patología es muy importante. ¿Por qué? Porque la patología es importante porque
si yo recibo a la paciente con una lesión sospechosa, porque por imagen ya me lo venía informando, una paciente un VIRAT 4, un VIRAT 5, que son clasificaciones que dan altos riesgos para malignidad, le informo al patólogo de lo que yo encontré. El patólogo agiliza el proceso para entregarme una biopsia, un reporte histopatológico más rápido. Entonces, por eso yo digo que esto es multidisciplinario. Desde que tomamos el paciente, desde que comenzamos a hacer la biopsia, desde la enfermera que está con nosotros, Perfecto. desde el patólogo, ¿entiendes? De quien lleva la muestra patología. Esto es hasta los últimos eslabones, que es la oncología clínica, ¿entiendes? La quimioterapia, la radioterapia, Es un trabajo. psicología, rehabilitación, porque a veces tenemos métodos hoy para evitar, por ejemplo, lo que son los linfedemas en la mama de las pacientes que se operan de cáncer de mama, porque ya está hoy por el ganglio centinela, que nos ayuda bastante, pero hasta desde ahí es importante. Es decir, que esto es un manejo multidisciplinario. Claro. Y que tenemos que orientar al paciente, enviarlo al servicio de psicología, psico-oncología, para que les oriente, luego de la cirugía que va al servicio de rehabilitación, oncología clínica, radioterapia. Sí, decir, realmente es múltiple. Sí. Doctor. Y cirugía plástica también, También, ocasiones. claro. Es multidisciplinario. El manejo de esta enfermedad es multidisciplinario. Ay, doctor, yo estoy encantada con usted, qué elocuencia. Nos faltaron muchísimas preguntas, así que este espacio va a quedar abierto para que usted nos pueda acompañar en otra ocasión y sigamos conversando, dándole luz a la población acerca de este tema tan importante como lo es el cáncer de mama. Señores, ya nosotros hemos llegado al final del programa. Agradecerle al doctor y recordarle a todos ustedes que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, Glucodón, y también en nuestras redes sociales como Glucodón y la doctora Ibe Gómez. Muy bien, muchas gracias. Solamente quería, no sé si nos da tiempo, Sí. no nos da. Solamente quería recargarle a las pacientes que inicien sus exámenes desde los 20 años de edad, ya deben iniciar a practicarse su autoexamen cada mes, desde a partir de los 20 años de edad. A partir de los 25 años de edad deben de acudir con el médico para el examen clínico y su ultrasonido, o sea, sonomamografía. Y a partir de los 40 años de edad, todas las pacientes deben de acudir, además de su autoexamen mensual, deben de acudir a practicarse lo que es la mamografía, que es hasta ahora mismo el único método que ha demostrado una reducción en la mortalidad por cáncer de mama en más de un 30%. Y el autoexamen, que siempre deben de tener en cuenta que deben realizarlo por lo menos una semana después del ciclo menstrual, y las pacientes que no menstruan deben tomar un día específico para practicarse el autoexamen. Ahí encontramos un gran número de pacientes en edad temprana. Mamografía, estudio de imágenes y el autoexamen. Muchas gracias. Señores, muchísimas gracias. Doctor, este programa es suyo y queda abierto. Muchas Gracias. Señores, buenos días.